Buenas noches. Hoy vamos a hablar del tipo de frío que no solo hiela la piel, sino que parece atravesar la ropa, el alma e incluso las ideas. Se trata de Burgos, esa ciudad del norte de España que para muchos suena como un punto más en el mapa, pero que guarda un secreto peculiar. Un clima tan seco y frío que algunos dicen que ha conservado cuerpos durante décadas. Puede pensar que esta es una charla de guía turístico que intenta venderle boletos para otra basílica antigua, y tal vez lo sea, pero la historia merece ser contada. Entonces, antes de sentarse, tómese un momento para disfrutar del video y suscribirse, pero solo si realmente le gusta lo que hago aquí. Por cierto, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo y qué hora es ahora? Siempre me gusta saber con quién comparto estas conversaciones somnolientas. Ahora, atenúa las luces. Tal vez encender un ventilador, solo por ese sonido de fondo constante, como si fuera el viento frío que entra por una grieta. Imagina que, afuera, comienza a caer una ligera lluvia sobre los techos viejos, y poco a poco, empecemos esta caminata lenta, junto. Llegas a Burgos una noche en la que la niebla parece haber decidido pasar unas vacaciones allí. Las calles están casi desiertas, excepto por uno o dos residentes con pañuelos enrollados hasta los ojos. El aire es seco, pero frío. Cada respiración forma pequeñas nubes que se disipan lentamente. La ciudad, rodeada de suaves colinas, descansa a aproximadamente media milla sobre el nivel del mar, lo que ya garantiza noches más frescas de lo esperado para muchos viajeros. La primera impresión es que las paredes de las casas mantienen el frío como una caja fuerte contiene monedas viejas. Es un resfriado que no se disipa fácilmente, incluso cuando sale el sol al día siguiente. El sonido de tus pasos resuena en las piedras y comienzas a notar cómo la arquitectura parece haber sido diseñada para resistir no el calor, sino la ausencia del mismo. Ventanas pequeñas, paredes gruesas, techos inclinados, como si todo allí hubiera aprendido a lo largo de los siglos que el calor es un visitante raro y fugaz. Es en este escenario donde nacen las historias. Se escucha, incluso en la primera taberna, el comentario medio serio, medio irónico. En Burgos, incluso un cadáver dura más. El camarero sirve una copa de vino tinto y explica, con la paciencia de quien lo ha repetido a cientos de forasteros, que la combinación de bajas temperaturas y humedad reducida puede ralentizar la descomposición de forma notable. Ni siquiera necesita sal, bromea, riéndose para sí mismo. Eso sí, ya empiezas a pensar si es verdad o solo una exageración de la gente a la que le gusta poner la ciudad en el mapa turístico. Pero al mismo tiempo, es difícil ignorar que en lugares fríos y secos, como ciertos lugares de los Andes o las montañas del Himalaya, hay registros documentados de cuerpos mantenidos en gran parte intactos durante décadas o incluso siglos. Burgos, al menos en teoría, no estaría tan lejos de esta realidad. Sigues por la calle de Fernán González, donde el viento parece correr por diversión, golpeando tu ropa y obligándote a encogerte de hombros. Es allí donde se entiende que la preservación no es solo una cuestión de temperatura. También se trata de cómo la ciudad mantiene sus condiciones estables. En invierno, no hay calor excesivo para acelerar la actividad microbiana. En verano, la sequía evita que la humedad se filtre en las telas. Es como si la naturaleza hubiera calibrado el lugar para que fuera un gabinete refrigerado al aire libre. Los historiadores aún debaten si los relatos de los cuerpos conservados en Burgos son científicamente sostenibles
o simplemente coincidencias notables que han ganado una fama exagerada. Algunos argumentan que, sin técnicas funerarias específicas, el clima por sí solo no podría evitar la acción de insectos y bacterias durante tanto tiempo. Otros, más entusiastas, señalan casos documentados de exhumaciones realizadas décadas después, en las que los restos estaban sorprendentemente bien conservados. Decides entrar en la Catedral de Burgos, un coloso de piedra que parece guardar siglos de aliento frío. La sensación térmica disminuye tan pronto como cruzas el portal. En el interior, la piedra absorbe el sonido y el aire parece no tener prisa por moverse. En algunos puntos sientes ese peculiar olor a madera vieja e incienso, mezclado con algo más seco, casi mineral. Es fácil imaginar cómo, en tumbas cerradas y protegidas, un cuerpo podría resistir más tiempo aquí que en un clima húmedo como el de la costa andaluza, por ejemplo. Al observar los detalles de las esculturas, recordarás que el clima de Burgos no es un accidente. Está marcado por su posición geográfica, los vientos fríos que vienen del norte y la altitud que evita variaciones extremas de calor. Y de repente, la teoría de la conservación no parece tan descabellada después de todo. Al fin y al cabo, la ciencia ya sabe que la temperatura y la humedad son factores decisivos para la descomposición, y Burgos, aunque no tiene fama de desierto helado, cumple parte de estos requisitos. Cuando vuelve a salir a la calle, el aire nocturno parece aún más frío, como si la ciudad estuviera tratando de confirmar su papel en la historia. Sigues caminando, dejando el abrigo más cerrado, y te das cuenta de que esta mezcla de clima y narrativa crea algo curioso. Un lugar que transforma el frío en identidad y además en marketing turístico. Al final, aún no se sabe si el clima de Burgos podría realmente preservar un cadáver durante décadas, pero resulta que la ciudad está más que dispuesta a dejarte pensar en ello, muy lentamente, mientras el viento sigue soplando por los rincones vacíos. Todavía sientes el frío de esa noche mientras caminas a la mañana siguiente, que no es mucho más cálida. Burgos se despierta lentamente, como si el sol necesitara negociar con las nubes para aparecer. El aire tiene un tacto seco, casi crujiente, y la luz, incluso tímida, realza las fachadas de piedra clara. Es un tipo de brillo que no se calienta, solo muestra los detalles con mayor claridad, como si fuera un truco para que notes cada ranura en una puerta vieja o cada mancha de óxido en una puerta de hierro. A medida que cruza la Plaza Mayor, el viento parece venir de todos lados, trayendo ese frescor que no necesita ventiladores ni aire acondicionado. Para algunos residentes, esto es normal. Para otros, es un recordatorio constante de que viven en un lugar donde la temporada predominante es el invierno prolongado. Este clima seco y frío, combinado con el hecho de que la ciudad rara vez alcanza temperaturas abrasadoras en el verano, crea un ambiente relativamente estable para ciertos materiales, incluidos los tejidos biológicos. A las personas curiosas les gusta decir que si dejas una manzana olvidada en el jardín durante el invierno, se secará antes de que se pudra. Esto, por supuesto, es una observación hogareña, pero sirve para ilustrar un principio que la ciencia conoce bien. La descomposición necesita calor y humedad para prosperar. Sin uno de estos elementos, el proceso se ralentiza significativamente. Y esto es exactamente lo que le da al clima burgalés un cierto aire de laboratorio de conservación natural. Los historiadores aún debaten si esta fama comenzó con observaciones genuinas o con historias que se han ido acumulando
como nieve en las esquinas. El hecho es que, desde al menos el siglo XIX, ha habido informes de tumbas abiertas décadas después, en las que el cuerpo mostraba una integridad sorprendente. El cabello aún en su lugar, los tejidos conservados lo suficiente como para reconocerlos. Los más escépticos afirman que, sin un control preciso de las condiciones, todo es solo una coincidencia. La mayoría de los creyentes afirman que es el clima. Punto. ¿Recuerdas una conversación escuchada la noche anterior, cuando un caballero, entre sorbos de café, dijo: «Aquí, incluso las cartas viejas duran más»? Se refería a los documentos almacenados en áticos fríos, donde la humedad no tiene la misma fuerza destructiva que en otras regiones de España. Si el papel se mantiene, ¿por qué no la piel? Es el tipo de razonamiento simple que, aunque no es una prueba científica, alimenta la creencia popular. Para entenderlo mejor, vas a un pequeño museo local que, entre tapices y esculturas, guarda un rincón dedicado al clima y la geografía de la región. Allí, los diagramas muestran que Burgos está bajo la influencia directa de masas de aire atlánticas y continentales, que crean un régimen térmico relativamente seco y frío. Esta combinación, junto con la altitud, hace que la ciudad no sufra extremos de calor prolongado, y cuando llega el calor, va acompañado de baja humedad, nada que despierte la furia de las bacterias en descomposición. Al mirar mapas y gráficos, se da cuenta de que para los habitantes de Burgos, el clima no es solo un hecho meteorológico, sino parte de su identidad. Saben que el frío es lo que da forma al ritmo de la ciudad, lo que dicta los hábitos, la ropa e incluso la dieta. Las sopas calientes, los guisos lentos y los vinos robustos no son solo tradición, son una respuesta práctica al aire que enfría el cuerpo en minutos. E irónicamente, el mismo resfriado que requiere una manta adicional por la noche es lo que, teóricamente, podría proteger a un cuerpo de una rápida degradación. No es magia, es solo física, química y biología trabajando juntas, pero de una manera que parece haber sido hecha a medida para la imaginación local. Sales del museo y sigues una calle estrecha, donde el sol finalmente logra tocar tu rostro. Es un calor discreto, casi simbólico, y que pronto desaparece cuando el viento vuelve a soplar. Y es en este contraste constante que comienzas a darte cuenta de cómo el estado de ánimo de Burgos no es solo el telón de fondo de una buena historia. Él es el personaje principal. Al cruzar otra plaza, un grupo de ancianos juega a las cartas en silencio, protegidos por abrigos y boinas, como si fuera mediados de enero, aunque el calendario insiste en apuntar a la primavera. Uno de ellos comenta que el aire frío purifica, y sonríes ante la idea. Quizás, después de todo, parte del misterio de la preservación radica en la forma en que las personas se relacionan con su propio clima. Mientras observa la escena, se da cuenta de que esta historia de cuerpos preservados por el clima es como el viento de Burgos. No lo ves directamente, pero sientes el efecto. Y, por mucho que busques respuestas concretas, siempre hay una parte de esta narrativa que se escapa al campo de la imaginación. Sigues caminando por las viejas calles cuando un guía turístico, con voz tranquila y abrigo grueso, comienza a narrar una de esas historias que parecen haber atravesado siglos. Habla de un monasterio en las afueras de Burgos, donde se dice que los monjes encontraron, durante las renovaciones del siglo XVIII, el cuerpo de un abad que había muerto casi 100 años antes. Según la leyenda, el cuerpo todavía tenía barba, piel seca, pero intacta, y la ropa,
aunque frágil, no se había deshecho por completo. La narración está llena de pausas estratégicas, como si cada silencio fuera más importante que las palabras. Apunta al cielo, comenta que la temperatura media anual de Burgos rara vez supera el confort de una temporada media y que la humedad relativa del aire sigue siendo más baja que en las ciudades costeras. Para un oído atento, es casi una clase disfrazada de paseo y de hecho, lo que describe es un microclima capaz de dificultar el trabajo de bacterias e insectos. Los historiadores todavía están debatiendo si estos relatos tienen una base científica sólida. Algunos afirman que las tumbas en realidad estaban selladas de manera hermética, bloqueando la entrada de aire y agua. Otros argumentan que, sin las condiciones ambientales de Burgos, el resultado no habría sido el mismo. Es esa vieja disputa en la que nadie cede por completo y donde la anécdota gana más espacio que el experimento controlado. Mientras escuchas, tu mente vaga por la escena de un cuerpo que descansa durante décadas en un silencio pétreo, sin el toque del calor excesivo o el soplo de aire húmedo. El tiempo, allí, parece tener un ritmo diferente, casi como si estuviera más preocupado por el desgaste de puertas y ventanas que por lo que hay bajo tierra. La guía también menciona que durante mucho tiempo la población local vio estos casos como señales divinas. Después de todo, en un período en el que las enfermedades se asociaban con miasmas y olores, encontrar un cuerpo sin olor a descomposición era casi un milagro. Algunos incluso creían que la santidad misma protegía el cuerpo, no el frío. Y al igual que con muchas ciudades históricas, esta mezcla de creencias y clima ha ayudado a crear un mito persistente. Pasas por un callejón estrecho, donde la sombra es casi permanente. La temperatura desciende notablemente y la sensación es de entrar en una pequeña cápsula refrigerada. El aire está quieto, pero no sofocante. Es fácil imaginar cómo las tumbas talladas en piedra, en condiciones como estas, podrían mantener un microambiente estable durante décadas. En una pequeña librería, el escaparate muestra libros sobre curiosidades de la región. Uno de ellos dedica un capítulo entero a la incorruptibilidad en Burgos, mezclando registros de testamentos, diarios e incluso cartas de viajeros franceses y británicos que en el siglo XIX llegaron a España para ver con sus propios ojos estos extraños casos. Muchos de estos relatos son ambiguos, ninguno de ellos proporciona evidencia concluyente, pero todos repiten, de alguna manera, la misma observación. El cuerpo parecía dormido en lugar de muerto. La conversación con el librero confirma algo más. Esta historia es parte del turismo de invierno. A los guías, hoteles y restaurantes les encanta volver a contarlo, siempre ajustando los detalles para el público de la época. A veces el cuerpo es el de un abad, a veces el de una monja, y en algunas versiones incluso el de un viajero perdido en la nieve. La trama cambia, pero la explicación casi siempre vuelve al clima seco y frío de Burgos como protagonista silencioso. Al caminar de regreso a la plaza central, te das cuenta de que, independientemente de cuán precisa sea la ciencia, detrás de estas historias se cuentan de manera cálida en lugar de aterradora. Quizás sea precisamente esta cadencia lenta, como el viento que corre por las calles sin prisas, lo que hace que el mito sobreviva. Y, en el fondo, empiezas a entender que, en Burgos, conservar un cuerpo puede ser tan plausible como conservar una buena historia. Y estos, sí, nadie quiere que se descompongan. Empujas la pesada puerta para abrirla y cede con un crujido discreto,
como si la madera hubiera aprendido modales a lo largo de los siglos. El aire que sale del barco es más frío que el de la calle, y la calle ya no era una invitación a las mangas cortas. Es un frío limpio, casi educado, que no muerde. Simplemente se detiene y se queda. Das 2 pasos y entiendes. Las iglesias de piedra de Burgos funcionan como cámaras frigoríficas naturales. No es un milagro, es ingeniería sin un manual. Paredes gruesas, pocas ventanas, techos muy altos y un poco de paciencia. Todo conspira para estabilizar la temperatura y con ello la vida silenciosa de las cosas que el tiempo olvida. La piedra guarda secretos que la madera no puede manejar. Cada bloque absorbe el calor del día y lo devuelve lentamente, como un abuelo que cuenta la misma historia por la noche, sin prisas. El grosor de las paredes actúa como aislamiento, las ventanas estrechas limitan la radiación directa, el techo alto permite que el aire caliente, cuando existe, se eleve y se pierda en bóvedas que parecen nubes petrificadas. La sensación es la de entrar en una bodega que ha decidido ser una catedral. Respiras y te das cuenta de que incluso el sonido tiene enfriamiento. Las voces se alargan y se enfrían, resonando en cámaras que tratan el ruido con raro respeto. Te acercas a un pilar. La superficie está ligeramente húmeda, no de agua libre, sino de humedad antigua y domesticada. Es este equilibrio el que interesa a nuestra historia. Demasiada humedad y descomposición es celebración. Demasiado calor y los microorganismos bailan. Aquí, la fiesta termina temprano. El cuidador imaginario del clima baja el volumen y envía a todos a casa. No por casualidad, las criptas y capillas laterales, hundidas a pocos pasos bajo tierra, suelen ser aún más frescas. La tierra abrasa, la piedra regula, el aire circula poco. Si fuera un equipo de laboratorio, alguien habría pegado una calcomanía. Estable, pero no apague. Tiene sentido que Burgos se hiciera famoso por esto. La catedral, ese prodigio gótico que es patrimonio de la humanidad, no solo es hermosa, es térmicamente inteligente. Piensas en el Camino de Santiago, que atraviesa la ciudad, y en cuántos peregrinos han entrado aquí para protegerse del frío o del calor, encontrando siempre la misma media temporada en su interior. El edificio ofrece a los vivos el confort que, dicen, ofrecía a los muertos, la constancia. Es curioso cómo la misma cualidad que facilita la oración también puede dificultar la pudrición. Los historiadores aún debaten si la conservación observada en algunas exhumaciones se debe principalmente al microclima de las iglesias o a detalles funerarios que están mal documentados. Ataúdes mejor calafateados, telas más secas, sales presentes en el suelo, discretas intervenciones devocionales que hoy llamaríamos procedimiento técnico. La controversia no estropea la poesía del lugar, solo recuerda que debajo de cada leyenda siempre hay un informe meteorológico y un informe de materiales. Al caminar por una capilla lateral, la luz entra por el rosetón y parece enfriarse en el aire, como si cada rayo pasara a través de un filtro de nieve. El piso de piedra roba calidez de tus pasos. Tu cuerpo se convierte en un pequeño radiador que no puede manejar la tarea. Primer chiste: si hubiera una aplicación meteorológica específica para las catedrales, la predicción sería invariable. Trae abrigo y lazo. Tocas la barandilla de hierro y él confirma. Aquí, la materia no sube de temperatura por capricho. Se necesita esfuerzo para calentar cualquier cosa, incluidas las conversaciones. Un sacristán pasa con un juego de llaves que tintinean como el hielo. Comenta, con humor seco,
que la iglesia es el mejor aire acondicionado medieval que jamás haya existido, con planes de mantenimiento cada siglo. Segunda broma. La versión premium incluye pared de 1 metro de espesor y silencio incorporado. Sonríes, porque la imagen es perfecta. Nada aquí fue construido para ser cálido. La comodidad proviene de la regularidad, y la regularidad es el mejor amigo de la preservación. También hay geografía en la trama. La ciudad, construida a una altitud que garantiza noches frías y días moderados, presta este patrón a sus piedras. En el exterior, el viento de Burgos hace su trabajo. En el interior, el colosal volumen de aire cambia lentamente. Y cuando cambia, cambia poco. Por lo tanto, las variaciones repentinas, aquellas que aceleran los procesos biológicos y químicos, son raras. Si fueras un microorganismo, elegirías otras direcciones en España para tu carrera. Entre las curiosidades excéntricas que confía el guía, está la historia de antiguos cuidadores que probaban el aire de la cripta con velas. Si la llama temblaba demasiado, ventilaban durante unos minutos. Si apenas se movía, volvían a cerrarse. No era ciencia de laboratorio, era ciencia de lo habitual, un método empírico para mantener el medio ambiente en el punto. Y, seamos honestos, muchas catedrales fueron cuidadas mucho antes de que fueran estudiadas. Los hábitos de quienes limpian, abren y cierran, también hacen un microclima. Te apoyas en el parapeto de una capilla y observas un cofre de tumba. No hay nada macabro en la escena. Hay orden, piedra y tiempo. El pensamiento se le escapa a un cuerpo que, hace siglos, podría haber descansado allí con una mínima perturbación del calor, la luz y el aire. No es difícil imaginar que los tejidos se sequen lentamente como frutas olvidadas en un invierno sin humedad. Demasiado lento para eclosionar, lo suficientemente rápido para escapar del moho. Y aquí viene un hecho ampliamente conocido que se presenta casi solo. Burgos es una tierra asociada al Cid, el héroe medieval cuya memoria se extiende por siglos. No tienes que invocarlo directamente, solo necesitas sentir que toda la ciudad está organizada en torno a historias que persisten. La persistencia, después de todo, es el tema oculto de este episodio. El clima persiste frío, las paredes siguen siendo gruesas. Ciertos restos, dicen, persistieron más de lo habitual. Es la misma lógica de una canción que todos saben silbar. Afuera, la lluvia comienza a golpear. La escuchas como al comienzo de esta caminata, solo que ahora el sonido se filtra a través de tejas y bóvedas. Es un ritmo suave, casi un metrónomo que marca el ritmo del sueño. Tercer chiste. Si dormir fuera una disciplina olímpica, las catedrales de Burgos ofrecerían el mejor centro de entrenamiento. Temperatura estándar, acústica suave y ventilación que sabe cuándo no aparecer. Inhalas y el aire no huele a humedad fresca. Tiene el perfume de la piedra lavada por el tiempo. Cruzas de nuevo la nave central y te fijas en las puertas laterales. Algunos conducen a patios interiores donde el viento apenas llega. Estos claustros crean zonas de amortiguamiento, pequeños amortiguadores climáticos que dificultan las corrientes de aire agresivas. El resultado es una catedral que respira por la nariz, no por la boca abierta. Cada intercambio de aire es medido, sutil, casi cortés. Al final de la visita, sales y sientes el contraste. La calle parece más viva, más ruidosa, más térmica. El abrigo tiene sentido. La catedral está detrás, funcionando como siempre ha funcionado. Una máquina de estabilidad pasiva. Y entiendes por qué, en Burgos, tantos ven en ella, y en sus hermanas de piedra,
el escenario perfecto para que el tiempo tenga paciencia. Quizás es en esta paciencia que nacen las historias de conservación. Quizás es en él donde radica el secreto que viniste a investigar. Si es un mito bien construido. Si es ciencia, es una ciencia que camina despacio, apoyada en el hombro frío de la arquitectura. Das unos pasos bajo la lluvia ligera y sonríes al darte cuenta. Ninguna tecnología moderna supera la comodidad de saber que allí la temperatura seguirá siendo la misma mañana, pasado mañana y pasado mañana. La constancia es buena para dormir, para orar y dicen para ciertos recuerdos materiales. Burgos, con sus muros que saben esperar, parece haberlo entendido antes que nadie. Dejas atrás la catedral y sigues una calle ancha, donde el viento hace ondear la bandera del ayuntamiento como si tuviera prisa. El frío es un recordatorio constante de que, aquí, el clima no necesita un calendario para advertir que está presente. Pero a medida que observas a los transeúntes ajustarse los abrigos, comienzas a pensar en la otra parte de la historia. ¿Qué, después de todo, pesa más en la preservación de un cuerpo? ¿El clima o la técnica de entierro? Esta pregunta ya ha dado lugar a acaloradas discusiones en conferencias y artículos académicos. Los historiadores aún debaten si, en los legendarios casos de Burgos, el aire seco fue el protagonista o simplemente un actor secundario en un escenario más complejo. Algunos expertos dicen que en la Edad Media era común usar materiales absorbentes dentro de los ataúdes, paja, telas de lino seco, aserrín, para ayudar a controlar la humedad. Otros sugieren que ciertas tumbas se construyeron intencionalmente en áreas de la iglesia con menor variación térmica, aprovechando el microclima como un aliado silencioso. Pasas por una pequeña plaza y encuentras un puesto de libros usados. Llama la atención un delgado volumen, Prácticas funerarias en Castilla, siglos XV-XVIII. Hojeando, descubre descripciones meticulosas de entierros realizados con capas de tela gruesa, madera bien sellada e incluso una fina aplicación de cal, una sustancia conocida por sus propiedades desinfectantes y secantes. El autor comenta que, aunque no era un procedimiento universal, en Burgos parece haber habido una preferencia por este tipo de preparación, quizás precisamente porque combinan bien con el clima local. Es curioso pensar que en este juego entre la naturaleza y la intervención humana, a veces no se sabe quién comenzó a dictar las reglas. Si el clima ya ayudaba, un toque de técnica era suficiente para prolongar aún más la conservación. Y en este sentido, la frontera entre el mito y la ciencia es cada vez más difusa. Un detalle curioso y casi cómico es que en algunos informes hay registros de familias que solicitaron tumbas en el lado frío de la iglesia, como si fuera posible elegir una habitación más ventilada en un hotel. Primera broma, el paquete premium incluía una vista del altar y una temperatura otoñal constante. Esta búsqueda de la dirección ideal para el descanso eterno muestra que, de alguna manera, la población se dio cuenta del valor del microclima mucho antes de que tuviéramos termómetros digitales. Recordarán un estudio reciente en el que los investigadores intentaron recrear en el laboratorio las condiciones de Burgos para probar el impacto en la descomposición de los tejidos. Utilizaron cámaras climatizadas con una temperatura promedio de 10 a 12 grados centígrados y una humedad relativa inferior al 50%. El resultado fue, de hecho, un retraso significativo en el avance de hongos y bacterias, pero, como señalaron los propios científicos, esto no prueba que todos los casos en la ciudad hayan sido así.
solo que el clima es un factor plausible. Mientras camina, el olor a pan recién horneado de una panadería invade la calle. Es una calidez inesperada y reconfortante que te hace pensar en la ironía de que el mismo frío que preserva un cuerpo también pide a los vivos que creen refugios cálidos para sobrevivir. Quizás esta sea la simbiosis más antigua de la ciudad. La atmósfera que mantiene vivas las historias y leyendas es la misma que obliga a todos a buscar la comodidad. En el banco de la plaza, dos hombres juegan a las damas y discuten, en voz baja, si el caso del monje incorrupto fue obra de Dios o el resultado de buena madera y poco aire. No llegan a un acuerdo, pero tampoco parecen tener prisa. En Burgos, incluso las discusiones sobre la muerte se mueven al ritmo lento del viento frío. Segundo chiste, si hubiera un campeonato de debates prolongados, todavía estarían en la fase de apertura. La luz de la tarde comienza a perder fuerza, pero el frío se mantiene con la misma intensidad. Te das cuenta de que el clima aquí es como un reloj que no se ajusta al estado de ánimo del día. Sigue su propio ritmo, indiferente a lo que sucede a su alrededor. Y quizás sea esta constancia, combinada con técnicas de entierro discretas, la que ha dado lugar a la idea de que Burgos tiene el poder de retener el tiempo. Mientras el cielo se tiñe de tonos grisáceos, sigues caminando, preguntándote cuántas historias similares han quedado por el camino. Algunos pueden haberse perdido, otros se han reinventado, pero todos parecen tener una cosa en común: el frío paciente, casi cómplice, que acompaña a cada historia. Y, en el silencio que comienza a formarse, esta complicidad parece más convincente que cualquier informe científico. Te levantas temprano al día siguiente, decidiendo seguir una pista curiosa. Un equipo de científicos españoles que, hace unos años, intentaron recrear el clima de Burgos dentro de un laboratorio portátil instalado en la propia ciudad. El proyecto, financiado por una universidad local, tenía un objetivo simple de enunciar, pero complicado de ejecutar: descubrir, con la máxima precisión, si la atmósfera bursalese podía, por sí sola, ralentizar la descomposición de un cuerpo. Al llegar al edificio de la antigua escuela donde se realizó el experimento, un empleado aún conserva algunos de los equipos utilizados en el almacén: cápsulas herméticas, sensores de temperatura y humidímetros viejos, todos etiquetados con fechas y lecturas. La metodología era casi poética: insertar muestras de tejido animal en recipientes sellados, controlar las condiciones internas para imitar el clima medio de Burgos, unos 10 a 12 de gristrizzo, una humedad relativa del 40% al 50% y una circulación de aire mínima, y observar, a lo largo de los meses, los cambios. Los historiadores aún debaten si estas pruebas representan fielmente las condiciones reales de una tumba medieval. Algunos afirman que la ausencia de variaciones repentinas de temperatura, típicas de las cámaras subterráneas, no se consideró en el experimento. Otros argumentan que los datos recopilados son, como mínimo, evidencia moderna de que la leyenda no nació de la nada. Después de todo, al final del estudio, se encontró que los hongos y las bacterias avanzaban mucho más lentamente en el clima artificial de Burgos que en condiciones más húmedas y cálidas. Te imaginas a los científicos tomando notas en silencio, como monjes del método científico. No hay conclusiones rápidas ni titulares llamativos, solo números fríos, tan fríos como el aire de la ciudad en enero. Primera broma: si el experimento hubiera incluido una manta y una taza de café, la tela aún podría estar intacta hasta el día de hoy. Mientras caminas por los pasillos de la vieja escuela, te encuentras con una vitrina improvisada que muestra fotos del proceso.
En uno de ellos puedes ver un gráfico que compara Burgos con otras ciudades de España. El resultado es claro. Mientras regiones como Valencia y Sevilla favorecen una rápida descomposición, Burgos sigue siendo un freno natural a la acción biológica. Es como si la ciudad fuera un congelador histórico, pero sin el ruido y sin la factura de la luz. Al salir a la calle, el viento le da la bienvenida con esa mezcla de indiferencia y constancia. Te das cuenta de que parte de la fascinación de esta historia proviene precisamente de la improbable combinación de la ciencia moderna y una ciudad medieval. Burgos no fue diseñado para preservar cadáveres, pero su clima, combinado con siglos de arquitectura adaptada, creó las condiciones ideales para que surgiera esta fama. Más adelante, una pequeña cafetería anuncia, en la pizarra, chocolate caliente con vistas al Arco de Santa María. Te sientas junto a la ventana y ves pasar a los turistas, algunos con guías en la mano, otros simplemente buscando refugio del frío. Una pareja comenta, en un tono casi conspirativo, que han escuchado que el clima aquí ya ha momificado incluso a los peregrinos. El camarero sonríe, sin confirmar ni negar. Segundo chiste. En Burgos, la regla es simple. Nunca estropees una buena historia con demasiada precisión científica. Mientras bebes el chocolate, reflexionas que el experimento, aunque meticuloso, no termina el debate. Y tal vez sea mejor así. Parte de la belleza de esta narrativa es que permanece en una zona nebulosa entre la realidad y el mito. Porque en el fondo, saber con absoluta certeza podría quitarle precisamente el encanto que hace que la gente cruce el país para escucharla. El viento sigue soplando afuera, y sabes que incluso sin dispositivos ni gráficos, ya está haciendo su trabajo, lento, constante, casi imperceptible. Es un recordatorio silencioso de que el tiempo en Burgos no se acaba. Camina al ritmo de alguien que no tiene prisa. Decides abandonar el centro histórico y dirigirte a un mirador en lo alto de una colina, desde donde se puede ver Burgos como un tablero irregular de tejados rojos, torres de iglesias y calles que se pierden en suaves curvas. El viento allí arriba es aún más frío. Viene directamente del norte, sin encontrar nada que lo detenga. Es aquí donde comienza a comprender al segundo protagonista silencioso de esta historia, la altitud y los vientos que dan forma al clima. Burgos se encuentra a unos 850 metros sobre el nivel del mar, lo que garantiza noches frescas incluso en pleno verano. Pero no es solo la altura lo que cuenta, son los vientos que descienden de la cordillera Cantábrica, trayendo aire seco y temperaturas que bajan rápidamente tan pronto como se pone el sol. Esta circulación constante de aire, combinada con baja humedad, crea un ambiente inhóspito para hongos y bacterias que prefieren lugares más sofocantes y húmedos. Los historiadores aún debaten si fue esta constancia climática la que ayudó a crear la fama de Burgos, o si el mito comenzó antes, con algún caso aislado que terminó ganando eco. Pero los meteorólogos locales lo confirman. Las variaciones de temperatura son menos abruptas aquí que en las zonas bajas, y esto ayuda a mantener condiciones estables. Para la vida humana, significa menos choques térmicos a diario. Para la materia orgánica, significa que la naturaleza funciona en cámara lenta. Mientras caminas por el borde de la colina, observas el río Arlanzón atravesando la ciudad. Incluso el agua parece moverse lentamente, como si el frío hubiera puesto un peso extra en cada corriente. Él piensa que, si el viento aquí tuviera un plan de estudios, podría enumerar regulador natural de la temperatura y enemigo de la prisa.
Primera broma. Si dependiera de él, incluso las cartas tardarían más en desgastarse. Más adelante, un pequeño panel de recorrido explica cómo afecta la geografía de Burgos a su microclima. La ciudad se encuentra en un punto donde se encuentran las masas de aire atlántica y continental, creando una mezcla peculiar. Aire lo suficientemente seco como para evitar el moho persistente, pero lo suficientemente frío como para reducir la actividad microbiana. Es como una receta de cocina en la que cada ingrediente se ha medido con calma, sin exagerar. ¿Recuerdas a un viejo granjero que conociste la noche anterior que dijo que el viento aquí cura lo que el clima no pudre? Habló de carnes secas y quesos almacenados en despensas aireadas, pero la frase también sirve al tema de los cuerpos preservados. Después de todo, es el mismo principio. La baja humedad elimina lentamente el agua de las telas y el frío evita que los organismos descomponedores salgan de fiesta. Desde lo alto, la vista de la ciudad parece congelada, pero sabes que cada calle guarda historias que siguen desarrollándose, aunque lentamente. Quizás sea esta cadencia, no tan rápida como para borrar el pasado, ni tan lenta como para detener el presente, la que alimenta la sensación de que Burgos vive en un tiempo paralelo. A medida que desciende de nuevo hacia el centro, el viento lo sigue, a veces empujando, a veces resistiendo, como para recordar que aquí siempre está presente. Y de alguna manera, esta presencia constante es parte de la firma climática que hace plausible la idea de que un cuerpo, envuelto en piedra y sombra, pueda desafiar las expectativas del tiempo. Segundo chiste, si hubiera un concurso de ciudades que saben envejecer con dignidad, Burgos se llevaría el trofeo, conservado, por supuesto, a temperatura controlada. Con cada paso, te convences más de que comprender el clima aquí no es solo mirar termómetros y mapas. Es sentir el viento en los huesos, observar cómo moldea los hábitos, la arquitectura e incluso las historias que cuentan las personas. Al final, la atmósfera de Burgos no es solo el telón de fondo de la leyenda, es parte de la trama, un personaje que no habla, pero establece el tono de la narración. De vuelta en el centro, decides visitar un pequeño museo que alberga una curiosa exposición sobre los cuerpos conservados de la península ibérica. Entre vitrinas de cristal y discretos pies de foto, hay fotografías y reportajes no solo de Burgos, sino también de casos de Quinto, en Aragón, y de las famosas momias de Tenerife, en Canarias. La propuesta es clara, mostrar que la conservación de restos humanos no es exclusiva de un solo lugar, sino que cada región tiene sus propios secretos climáticos y culturales. Las imágenes de las momias guanches, por ejemplo, son impresionantes por el color de su piel y la integridad de las telas, resultado de un clima árido y elaboradas técnicas de secado. En Quinto, los cuerpos encontrados en el siglo XX estaban tan bien conservados que aún vestían ropas intactas, beneficiándose de un microclima seco y del aislamiento de la iglesia donde fueron enterrados. La comparación es inevitable y, en cierto modo, coloca a Burgos en el mismo mapa de anomalías lentas donde el tiempo y la descomposición bloquean los juegos de ajedrez que duran décadas. Los historiadores aún debaten si las similitudes entre estos lugares son más climáticas o culturales. Algunos argumentan que las técnicas funerarias, como el uso de telas específicas, la posición de los cuerpos y la elección de lugares bien ventilados, tienen más peso que la temperatura en sí. Otros apuntan a la coincidencia
de que todas estas regiones tienen periodos prolongados de aire seco y frío, especialmente en invierno. Quizás la respuesta esté precisamente en la combinación de los dos factores, y es esta incertidumbre la que mantiene vivas las historias. Al mirar un mapa que conecta estos puntos geográficos, notas algo curioso. España en sí es un mosaico climático. Desde el calor húmedo de la costa andaluza hasta el frío seco de Burgos, cada región ofrece un laboratorio natural diferente. Y es en este mosaico donde se entrelazan las historias, como si todo el país fuera una enciclopedia abierta de experiencias de conservación. Primera broma: si hubiera una guía Michelin de climas conservadores, Burgos ciertamente obtendría al menos 2 estrellas, una por el frío y la otra por la constancia. El guía del museo, un caballero de voz lenta, comenta que el público suele dividirse en 2 grupos. Hay quienes vienen en busca de explicaciones científicas y se van frustrados por la falta de conclusiones definitivas, y hay quienes llegan por el mito y se van aún más encantados. La ciencia necesita pruebas, las historias solo necesitan buenos oyentes, dice con una media sonrisa. Antes de irte, encuentras una pequeña habitación lateral dedicada a lo que llaman curiosidades excéntricas. Una vitrina muestra objetos funerarios inusuales, zapatos intactos de más de 150 años, un rosario con cuentas de madera aún lisas, un trozo de tela que ha resistido la prueba del tiempo como si hubiera sido cosido la semana pasada. Todo ello acompañado de fichas técnicas que describen con frialdad casi irónica cómo la temperatura y la humedad media contribuyeron al resultado. Segunda broma: si estos objetos tuvieran voz, tal vez solo pedirían una manta y 200 años más de silencio. Al salir de nuevo al aire libre, el contraste entre la atmósfera controlada del museo y el viento cortante de la calle refuerza la sensación de que, en Burgos, la línea entre el presente y el pasado es más corta que en otros lugares. Quizás por eso comparar la ciudad con otros casos españoles no disminuye su encanto. Al contrario, amplía el contexto y muestra que, aquí, la historia no trata sobre un cuerpo específico, sino sobre un fenómeno repetido en diferentes escenarios. Y es en este amplio panorama donde queda la leyenda de Burgos, no como un hecho aislado, sino como parte de un mapa más amplio de historias en las que el frío, la piedra y el tiempo bailan juntos, siempre al mismo ritmo lento y paciente. Al final de la tarde, ingresa a una iglesia más pequeña, casi escondida en una calle lateral. El interior es silencioso, iluminado solo por la luz ámbar de las velas parpadeantes, creando sombras en las paredes de piedra. Es en este entorno donde comienza a darse cuenta de cómo la visión religiosa de la conservación de los cuerpos se entrelaza con la historia climática de Burgos. Durante siglos, los cuerpos encontrados intactos fueron interpretados como signos de santidad. La Iglesia vio en esto no solo una curiosidad, sino una posible evidencia de virtud extraordinaria. Incluso hubo informes de creyentes que viajaron largas distancias para ver el cuerpo incorrupto de un santo local o un religioso que habría llevado una vida ejemplar. El frío y la baja humedad, en este contexto, eran solo actores secundarios invisibles. El protagonista estaba en la mano divina. Los historiadores aún debaten hasta qué punto esta asociación religiosa ayudó a consolidar la fama de Burgos. Algunos argumentan que, sin interpretación espiritual, los casos se habrían restringido a informes técnicos en los registros parroquiales. Otros afirman que el mito no habría sobrevivido durante tanto tiempo sin el poder narrativo de la fe.
capaz de transformar un detalle físico en un símbolo. Te acercas a un altar lateral donde una pequeña placa menciona a un sacerdote enterrado en el siglo XVII, cuya exhumación, 100 años después, habría revelado un cuerpo sorprendentemente conservado. El texto, escrito en un lenguaje reverente, evita los términos científicos y se centra en la gracia recibida. Es fácil imaginar cómo, en el pasado, esta descripción habría tenido un profundo impacto en una comunidad que veía la muerte como algo mucho más cercano y presente de lo que vemos hoy. Primer chiste: si hubiera un manual medieval de marketing religioso, clima frío podría aparecer como una nota al pie, justo debajo de milagros. Fuera de las iglesias, la visión religiosa aún persiste en conversaciones informales. En un café cercano, dos mujeres discuten el tema como si hablaran de un parentesco lejano. Estaba tan bien que parecía que solo dormía. No importa si la explicación es científica o espiritual, la fascinación está en la imagen, en la idea de que el cuerpo se negó a desmoronarse. Mientras tomas tu café, recuerdas otros lugares de Europa con historias similares, como ciertos monasterios italianos o iglesias en la Francia rural. Pero en Burgos, la narrativa se diferencia por la coexistencia pacífica entre fe y ciencia. Aquí, el sacerdote local puede comentar sobre la santidad de un cuerpo, mientras que el profesor universitario explica sobre la humedad relativa, y ambos pueden estar en la misma mesa, discutiendo sin prisa. Segundo chiste: quizás porque en Burgos incluso los debates teológicos y científicos se mantienen fríos. Cuando salgo a la calle, la noche ya comienza a caer. Las torres iluminadas de la catedral destacan contra el cielo oscuro, y el aire helado parece reforzar una vez más la verosimilitud de esta vieja leyenda. Te das cuenta de que la creencia religiosa no es solo un capítulo paralelo, es una de las fuerzas que mantienen viva la historia, dando forma a cómo se cuenta y se vuelve a contar, generación tras generación. Y mientras camina lentamente, se da cuenta de que el viento frío que sopla ahora es el mismo que posiblemente ha acariciado las paredes de estas iglesias durante siglos. Un viento que para algunos es obra de la naturaleza y para otros un soplo de lo divino. A la mañana siguiente decides visitar un lugar menos turístico, un antiguo cementerio municipal donde, se dice, hay tumbas que han resistido el paso del tiempo de una manera casi enigmática. Al pasar por la puerta de hierro oxidado, el aire parece aún más tranquilo que en las calles de la ciudad. En el interior, el silencio no es la ausencia de sonido, es una capa densa, como si las piedras y el suelo absorbieran cualquier ruido que intentara filtrarse. Justo a la izquierda, un empleado anciano, vestido con boina y abrigo de lana, señala una hilera de tumbas antiguas. Explica que algunas de estas lápidas contienen cuerpos exhumados décadas después con sorprendentes signos de preservación. El secreto está en el frío y en los animales que no se acercan, comenta, ajustándose el pañuelo. Habla con naturalidad, como si estuviera describiendo la preparación de un guiso lento, en lugar de un fenómeno relacionado con la muerte. Los historiadores aún debaten si la ausencia de descomponedores, como insectos y ciertos microorganismos, es realmente significativa en Burgos. La tesis de algunos biólogos es que, por debajo de ciertas temperaturas medias, el metabolismo de estas criaturas se ralentiza o incluso entra en letargo, lo que ralentiza el proceso de degradación. Otros estudiosos dicen que el suelo calcáreo de la región también puede influir.
lo que dificulta la supervivencia de colonias bacterianas más agresivas. Al acercarse a una de las tumbas, se nota lo fría que está la superficie de la piedra al tacto, incluso bajo un sol tímido. Es un frío que parece venir de adentro, un recordatorio silencioso de que el calor no tiene mucho tiempo allí. El funcionario dice que, en algunos inviernos más duros, la capa superior del suelo se congela, creando una barrera temporal contra cualquier actividad biológica. Primera broma: si hubiera un manual de etiqueta para los microorganismos, la primera regla aquí sería: no se apresure. Caminando más adelante, se encuentra un bloque de lápidas a la sombra de altos cipreses. El olor a resina y tierra seca domina el aire. El viento es bloqueado por los árboles, creando un microclima aún más fresco e inmóvil. El empleado explica que esta parte del cementerio fue considerada durante mucho tiempo el lado seguro para entierros prolongados, precisamente porque el sol apenas toca el suelo durante el año. Luego recuerda un estudio sobre entomología forense que mencionaba a Burgos como un raro ejemplo de una región donde la fauna necrófaga tiene ciclos anuales más cortos debido al frío constante. Es decir, hay menos visitantes no deseados para iniciar la descomposición. La propia población local, a lo largo de los siglos, debió notar este detalle de forma intuitiva, adaptando la posición de las tumbas. Segunda broma: si estos insectos tuvieran que comprar un billete a Burgos, sin duda elegirían otra ruta en verano. Cuando sales del cementerio, te llevas contigo una sensación extraña. No es morbo ni inquietud, sino una tranquila curiosidad. Es como si el lugar hubiera confirmado silenciosamente que hay más de un factor en juego en la conservación, y que todos ellos, desde el clima hasta la ausencia de descomponedores, trabajan juntos a un ritmo lento y paciente. A medida que la ciudad vuelve a moverse a tu alrededor, te das cuenta de que, para entender Burgos, hay que pensar así, sin prisas, dejando que el tiempo se revele con la misma cadencia que el viento y la piedra han mantenido durante siglos. Dejas atrás el cementerio y, caminando despacio, empiezas a imaginar cómo sería la rutina de un cuerpo preservado por el clima frío y seco de Burgos. No en el sentido mórbido, sino casi como si fuera un personaje olvidado en un rincón de la historia, viviendo, o más bien, existiendo, en una especie de pausa infinita. Piense en cómo pasarían las estaciones afuera, los inviernos largos, las primaveras cortas, los veranos suaves. Dentro de una tumba de piedra, la variación térmica sería mínima. Mientras afuera el viento levanta hojas y las campanas de la catedral marcan las horas, adentro todo se mueve a un ritmo diferente, donde un año parece un día y un siglo no es más que una larga puesta de sol. Los historiadores aún debaten si, en casos como este, es la baja temperatura o la constancia lo que pesa más. El frío ralentiza las reacciones químicas, pero es la ausencia de variaciones repentinas lo que garantiza la estabilidad a largo plazo. Quizás sea como guardar un vino raro: no basta con enfriarlo, es necesario evitar las oscilaciones. En este sentido, Burgos funciona como una bodega natural, solo para historias y a veces para cuerpos. Primera broma: si este cuerpo tuviera un calendario, aún podría estar esperando el próximo feriado de 1753. La idea adquiere contornos casi cómicos cuando imaginas el cuerpo observando la vida de la ciudad desde lejos, escuchando la reforma de las calles, sintiendo las vibraciones de las procesiones, absorbiendo, a través del silencio, ecos de conversaciones que no le conciernen. El mundo cambia, pero por dentro
no hay prisa. Al pasar por un callejón estrecho, el aire frío que se escapa de una puerta de piedra refuerza esta imagen. Es como si Burgos estuviera llena de pequeñas bóvedas climáticas, donde el tiempo entra, pero se mueve lentamente. Quizás esto explique por qué tantas historias aquí tienen este tono tranquilo, casi contemplativo. Segundo chiste: si hubiera una competencia de vidas sedentarias, un cuerpo conservado en Burgos sería imbatible. Al cruzar la plaza del Rey San Fernando, el movimiento de turistas contrasta con el ritmo lento de los lugareños. Las prisas siempre parecen estar pasando por aquí, como un visitante que no se adapta al clima. Es el escenario perfecto para entender que cuando hablamos de conservación, no se trata solo de procesos químicos o biológicos, sino también de una filosofía implícita en la propia ciudad. Nada se apresura, y a medida que el viento frío se filtra a través de la bufanda, te das cuenta de que tal vez esta vida estática de un cuerpo es solo un reflejo amplificado del ritmo de Burgos. Una ciudad que, aunque esté viva, prefiere dejar pasar el tiempo como quien hojea un libro despacio, para no perderse ningún detalle. A la mañana siguiente, la niebla cubre la ciudad como una sábana mal doblada, y se nota que incluso la luz parece moverse con cautela en Burgos. Entre las agujas de la catedral y las fachadas de piedra, la vida comienza lentamente, como si nadie tuviera prisa por despertarse. Es a este ritmo que llegan los turistas somnolientos, personas que no vinieron en busca de emociones fuertes, sino de historias contadas al ritmo adecuado para adormecer sus pensamientos. Los guías locales ya saben cómo tratar con este público. En lugar de discursos incendiarios, adoptan un tono casi confidencial, como si revelaran secretos que no cambian la vida de nadie, pero que son un placer escuchar. Cuando hablan del clima, usan imágenes tranquilas. El viento aquí no corre, camina. O el frío no muerde, solo toca. Y por supuesto, insertan la famosa leyenda de que Burgos es capaz de preservar un cuerpo como si fuera una fruta almacenada en el estante equivocado, la que se pudre equivocada, pero perfecta para durar. Los historiadores aún debaten si este formato narrativo tranquilo es deliberado o simplemente refleja la cultura local. Algunos argumentan que esta cadencia lenta sirve para reforzar la atmósfera de la historia. Después de todo, hablar de un clima que preserva requiere que el discurso en sí parezca conservado. Otros creen que es solo la forma de hablar de los burgleses, heredada de siglos de observar largos inviernos y veranos discretos. Primera broma: si hubiera un concurso para el mejor break dramático, los guías de Burgos ganarían sin tener que apresurar la entrega del trofeo. En una plaza cercana, un grupo de turistas se sienta en bancos de madera para escuchar a un guía más experto. Describe, con gestos lentos, cómo un cuerpo, una vez exhumado, se conservó de tal manera que parecía que solo dormía un poco más. No hay choque en las palabras, solo una curiosidad tranquila, que se extiende por el grupo como el vapor de un café caliente en una mañana fría. Este enfoque funciona porque crea un estado mental receptivo. Nadie allí quiere pruebas inmediatas. Todo el mundo quiere, de hecho, el intervalo entre una frase y otra. Es en este espacio donde la imaginación llena lo que la ciencia no explica completamente. Es como si Burgos fuera un escenario en el que la historia no necesita llegar a un final apresurado, puede durar indefinidamente. Segunda broma: si el tiempo fuera un empleado aquí, probablemente estaría en el sindicato, exigiendo descansos aún más largos. Al salir de la plaza,
te das cuenta de que incluso los sonidos de la ciudad coinciden con esta filosofía. El tañido de las campanas, el arrastre de pasos sobre la piedra, el crujido distante de una puerta antigua, todo parece negarse a competir con el silencio. Y es en este silencio donde la historia del clima conservador encuentra su hábitat natural. Un lugar donde la lentitud no es un defecto, sino una herramienta de la memoria. El día amanece con cielos despejados, pero el aire aún lleva ese frío que parece ignorar el calendario. Decides explorar un vecindario apartado, donde la ciudad se encuentra con campos abiertos y donde el viento tiene más espacio para lucirse. Es allí donde escucha, de un agricultor local, una historia diferente. El clima de Burgos no siempre fue exactamente el mismo. Dice que en algunos inviernos de décadas pasadas, las temperaturas bajaron tanto que los arroyos y las fuentes se congelaron durante semanas, creando un efecto de congelación natural en cualquier cosa expuesta al aire libre. Este recuerdo va acompañado de un detalle intrigante. En uno de estos duros inviernos, una tumba sencilla, sin mucho aislamiento, se abrió para su traslado y reveló un cuerpo con signos de sorprendente conservación. Para el agricultor, esto es una prueba de que el clima, por sí solo, puede hacer milagros ocasionales. Pero también admite que con el cambio climático actual, los inviernos actuales ya no son tan extremos. Los historiadores todavía están debatiendo si los cambios en el clima en las últimas décadas ya han impactado la capacidad de conservación natural en Burgos. Algunos climatólogos afirman que la tendencia al calentamiento global puede suavizar las condiciones extremas que ayudaron a mantener vivo el mito. Otros creen que, incluso con pequeños cambios, la combinación de baja humedad y noches frías sigue siendo suficiente para mantener la fama. Primera broma: si el clima burgalés fuera un funcionario, ya habría pedido una jubilación parcial, pero aún vendría a trabajar en las mañanas más frías. Caminas por el camino de tierra, observando cómo el paisaje abierto parece participar en la narrativa. El viento que viaja por estos campos es el mismo que atraviesa las calles de la ciudad, enfriando los muros, regulando las temperaturas internas y, quién sabe, contribuyendo a que las historias de cuerpos preservados aún se cuenten con convicción. A lo lejos, un grupo de vacas se mueve lentamente, ignorando el frío. El agricultor comenta que, en el pasado, las carnes se dejaban colgar al aire libre para que se secaran, sin temor a que se echaran a perder, una costumbre que quizás sea un pariente lejano de la idea de conservación humana. Después de todo, los principios son similares: aire frío y seco y tiempo suficiente para que la naturaleza haga el trabajo. Segundo chiste: si la prisa fuera un ingrediente necesario, Burgos nunca habría inventado ningún método de conservación. Volviendo al centro, te das cuenta de que esta noción de cambio climático agrega una nueva capa a la historia. Quizás, dentro de un siglo, las guías cuenten la leyenda con un toque de nostalgia, recordando una época en la que el frío era más intenso y, por tanto, más convincente como protector de los muertos. Y hasta entonces, la ciudad seguirá siendo un escenario perfecto para que el viento, la piedra y la memoria actúen juntos en una misma obra, sin abandonar nunca el escenario. Al final de la tarde, te refugias en una pequeña librería con olor a papel viejo y madera encerada. El propietario, un hombre de gafas gruesas y voz profunda, se da cuenta de su interés por el clima burgalés y saca de una estantería alta un volumen encuadernado en cuero, Crónicas del frío y la piedra. Explica que el libro es una colección de informes y notas realizadas por viajeros
médicos y sacerdotes entre los siglos XVII y XIX, todos describiendo casos de conservación inusual de cuerpos en la región. Hojeando lentamente, encuentras descripciones que suenan casi literarias. Un médico francés escribe sobre visitar un pequeño pueblo cercano y encontrar un cuerpo que décadas después del entierro mantuvo sus características como alguien durmiendo en un invierno eterno. Un sacerdote español señala que el viento seco purifica el aire y retrasa el olvido de la carne. Entre estas páginas, el clima y la fe aparecen uno al lado del otro, sin competir por la explicación. Los historiadores todavía discuten cuánto de estas crónicas son observación fiel y cuánto es embellecimiento narrativo. Muchos de estos textos fueron escritos para audiencias urbanas que rara vez veían el campo, lo que alentó al autor a dramatizar los detalles. Aún así, hay registros coincidentes de temperatura, humedad y prácticas funerarias que sugieren un núcleo de verdad detrás de las metáforas. Primer chiste: si hubiera un premio a la mejor exageración climática, algunos de estos cronistas se llevarían el trofeo con nieve artificial en el escenario. El librero comenta que aún hoy, de vez en cuando, surgen nuevos informes. Pequeñas renovaciones en iglesias o cambios en cementerios ocasionalmente revelan restos en condiciones inusuales. Estos no siempre son conservados completos, a veces solo fragmentos sorprendentemente intactos, y, invariablemente, la explicación vuelve al mismo punto: la conjunción entre el frío constante, la baja humedad y la protección de la piedra. Mientras hablas, te das cuenta de que el tono del librero es el mismo que escuchó de guías, científicos y residentes. No hay prisa por convencer a nadie. Las historias están ahí para los que quieren creer, y para los que prefieren dudar, siempre hay una copa de vino o un café esperando en la mesa. Segundo chiste: en Burgos, incluso las leyendas están en cuarentena para que no se propaguen demasiado rápido. Al salir de la librería, la calle ya está envuelta en una suave penumbra. El frío es firme, pero no agresivo, y las luces amarillas de las farolas dibujan sombras alargadas en la acera. Caminando de regreso al hotel, te das cuenta de que estas crónicas, antiguas o modernas, funcionan como una especie de preservación paralela, no de cuerpos, sino de recuerdos. Son historias que, como el viento de Burgos, resisten el paso del tiempo, moviéndose lentamente, pero sin detenerse nunca. La noche cae para siempre, y decides dar un último paseo antes de terminar el viaje. La ciudad está casi en silencio, solo el sonido del viento que pasa por las calles estrechas y el tintineo ocasional de los cubiertos provenientes de algún restaurante. Te detienes frente a una ventana alta, desde la cual puedes ver una habitación iluminada por una lámpara amarillenta. En el interior, un residente anciano lee con calma, ajeno al frío que insiste en golpear el vidrio. Es un retrato perfecto de Burgos. Tranquilo, resistente, indiferente a las prisas. Sentado en un banco de piedra, reflexionas sobre todo lo que has visto y oído. La historia del clima conservador es como la ciudad misma, hecha de capas, algunas sólidas como la piedra, otras suaves como la niebla. Hay ciencia, sí, en las explicaciones sobre la temperatura y la humedad. Hay cultura en hábitos y elecciones arquitectónicas que refuerzan estas condiciones. Y hay mito en la forma en que la gente prefiere contar y contar casos sin tratar de agotarlos. Los historiadores todavía están debatiendo si la fama de Burgos sobrevivirá al cambio climático global. Quizás, en un futuro lejano,
el frío pierda parte de su constancia y los inviernos ya no sean tan duros. Pero incluso si lo hace, es probable que la leyenda continúe existiendo, preservada no por el aire seco, sino por la memoria colectiva. Después de todo, las historias también se conservan cuando se guardan con cuidado. Primera broma. Si las narraciones aquí se guardaran en frascos, la etiqueta diría «abierto solo en noches frías». Un par de turistas pasan a tu lado hablando del misterioso poder de Burgos. No importa si realmente lo creen o si solo están de humor para el viaje, la sonrisa que llevan es una prueba de que la historia funciona, independientemente de su veracidad. Y al final, ese es quizás el verdadero legado de la ciudad. Ser capaz de inspirar una fascinación silenciosa que no requiere pruebas. Segundo chiste. Si Burgos fuera una persona, probablemente tendría como lema: no corro, pero llego de una pieza. De pie, echas un último vistazo a las agujas de la catedral iluminadas contra el cielo oscuro. El viento frío te toca la cara como una despedida y entiendes que la ciudad no te ha dado respuestas definitivas, solo una invitación a seguir pensando en ellas. Y de alguna manera, eso es más satisfactorio. El frío de la noche envuelve a Burgos como un manto silencioso, cubriendo calles, plazas y tejados con una calma que parece venir de hace siglos. Las suaves luces de los postes de luz dibujan reflejos dorados en las piedras húmedas, y cada paso resuena lentamente, como si el suelo mismo estuviera somnoliento. Aquí, el tiempo no se apresura, y tú tampoco tienes que apresurarte. El viento, que antes soplaba con firmeza, ahora se mueve con una suavidad casi protectora, deslizándose por las calles como un guardián que patrulla. La ciudad respira lentamente, y cada rincón parece contener una historia que prefiere ser contada solo a aquellos que saben escuchar al ritmo adecuado. Hueles el olor distante de la madera quemada, proveniente de alguna casa escondida. Es un aroma cálido que contrasta con el aire fresco y que parece unir pasado y presente en un mismo instante. Las ventanas cerradas, las puertas entreabiertas, las campanas sonando desde lejos. Todo conforma una melodía lenta, perfecta para aquellos que quieren desconectar del mundo exterior. Al caminar sin rumbo, se da cuenta de que no hay necesidad de encontrar un destino. En Burgos, cada rincón es ya un punto de llegada. La ciudad no requiere prisa ni atención total, simplemente te invita silenciosamente a quedarte un poco más. Y mientras el viento frío acaricia tu rostro y el sonido lejano de los pasos se funde con la noche, entiendes que quizás esta sea la verdadera esencia del lugar. Ofrecer un espacio donde el tiempo finalmente pueda descansar contigo. El frío de Burgos esa noche no es del tipo que molesta, es del tipo que envuelve, que se infiltra lentamente, como pidiendo permiso para quedarse. Caminas por una calle estrecha, iluminada por lámparas antiguas, que proyectan sombras alargadas sobre las paredes de piedra. Cada paso resuena suavemente, como si el piso se quedara con el sonido solo para sí mismo. En el fondo, casi imperceptiblemente, el sonido del agua corriendo en el río Arlanzón se mezcla con el viento constante, creando una banda sonora discreta y repetitiva que parece hecha a medida para acunar un pensamiento prolongado. La ciudad duerme, pero no del todo. Algunas ventanas todavía muestran luz, filtrada a través de cortinas que se balancean ligeramente. Es fácil imaginar que, detrás de ellos, alguien lee un libro o cose en silencio, mientras el reloj marca una hora que ya no importa. Sientes que, aquí, el tiempo es una convención frágil y que hay lugares donde prefiere moverse más lentamente.
casi ceremonialmente. Burgos es uno de esos lugares. El frío le toca la cara como si le recordara: aquí las cosas duran. El viento que sopla por los mismos rincones desde hace siglos perdura, la piedra que sostiene las torres de la catedral perdura, las historias de cuerpos que desafiaban la prisa de la descomposición perduran, y en ese momento entiendes que el tema de la noche, la conservación por el clima, no es solo sobre la materia, sino sobre la atmósfera. Toda la ciudad es un contenedor, una bóveda que contiene no solo lo físico, sino también lo imaginado. Giras a la izquierda, guiado por un sonido distante de pasos. Pero a medida que se acerca, se da cuenta de que no hay nadie. El eco proviene de algún viejo callejón, donde el viento juega a imitar a la gente. Esta mezcla de lo real y lo inventado es parte del encanto. Burgos te permite caminar solo, pero siempre con la sensación de que algo o alguien camina en silencio, observando. El aroma de la leña quemada se intensifica cuando cruzas un pequeño patio. En el interior funciona un horno de leña, invisible, horneando pan o calentando una habitación. El calor que se escapa por la puerta entreabierta es breve, pero suficiente para recordarnos que, incluso en un lugar tan marcado por el frío, siempre hay bolsas de comodidad. Y tal vez sea este contraste, el frío afuera, el calor adentro, lo que mantiene vivas las narrativas locales. Sigues caminando, sintiendo que el viento golpea de frente y luego giras alrededor de tu espalda, como si trataras de empujarte a la siguiente historia. Pasa junto a una antigua fuente, seca en invierno, donde la piedra pulida por el tiempo refleja parte de la luz de las farolas. Es una imagen fija y te das cuenta de que podrías volver allí en un mes o un año y encontrarla más o menos igual. Esta constancia es casi una firma. En Burgos, el cambio es tan lento que se confunde con la permanencia. Las calles estrechas se abren de repente en una plaza silenciosa. En el centro, un árbol sin hojas se eleva como un dibujo de tinta en el cielo. Te sientas en el banco más cercano y dejas pasar el tiempo sin prisas. El viento, siempre presente, parece circular por la plaza en un patrón predecible, como si estuviera entrenado. La temperatura no cambia, el sonido no aumenta ni disminuye, es un descanso perfecto. El pensamiento se alarga. Si el clima de Burgos puede, de hecho, preservar un cuerpo, tal vez sea porque la propia ciudad vive en un estado de conservación. No se resiste al tiempo luchando contra él, resiste cediendo, aceptando que avanza lentamente, que se mueve como si estuviera paseando. Y así, tanto la piedra como la carne, e incluso la memoria, encuentran aquí un lugar para durar más. La campana lejana de una iglesia interrumpe el silencio durante unos segundos, pero sin prisa, con campanadas espaciadas. Es como si incluso la campana supiera que no necesita funcionar. Te levantas y vuelves a caminar, ahora sin una dirección definida. Cada esquina ofrece una pintura, una puerta con pintura descascarada, una linterna vieja, un gato cruzando la calle sin prisa. Todo parece parte de una coreografía que no necesita espectadores. A lo lejos se puede ver la catedral iluminada. Las torres brillan contra el cielo oscuro, pero no con ostentación. Es una luz de presencia, no de espectáculo. Cruzando la plaza, te acercas a las puertas cerradas. El viento aquí es más fuerte, canalizado a través del espacio abierto, pero sigue siendo constante y predecible. Es el mismo viento que, durante siglos, circuló a través de estas piedras, manteniendo la temperatura estable, ayudando, quizás sin saberlo,
a sostener la leyenda que te trajo aquí. Cierras los ojos por un momento y solo escuchas el viento y tu propia respiración. Y se da cuenta de que, incluso sin ver un solo cuerpo preservado, ya ha entendido lo que realmente importa en esta historia. No es la prueba física, sino la forma en que el clima, la arquitectura y la imaginación colectiva se combinan para crear un lugar donde el tiempo parece tener una cadencia diferente. A la vuelta, se vuelve a pasar por el río Arlanzón. El agua refleja la luz de la ciudad en bandas de oro y plata, distorsionadas por el lento movimiento de la corriente. Hay algo hipnótico en este flujo, como si fuera la traducción líquida de la propia Burgos. Constante, suave, cargando lo que necesita llevar, sin prisa por llegar. Cuando llegas a la puerta del hotel, miras hacia atrás por última vez. La ciudad sigue ahí, respirando lentamente, guardando sus secretos de piedra y viento. Y mientras sube las escaleras, se forma una certeza. Burgos no necesita demostrarle nada a nadie. Ella sabe lo que puede preservar y, lo que es más importante, sabe cómo preservar su propio silencio. Y es en este silencio, envuelto por el frío paciente de la noche, que te duermes.